lo que revisaron el lunes, para, bueno, si hay alguna duda, ahorita lo revisamos todo, o por si alguno no lo pudo ver con calma, lo retomamos y me voy ahora sí a ver áreas, ¿no? Como les digo, ahorita lo vamos a manejar como dos elementos completamente diferentes, y ya cuando lleguemos al teorema es cuando los vamos a unir, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir. Bien, entonces, lo que vieron, lo que pudieron más o menos ir leyendo, es que básicamente una función, y lo voy a poner rápido, una f mayúscula le llamamos para diferenciarla con la otra, es una antiderivada de f chiquita, ¿no? Déjenme lo pongo de hecho más explícito así, para que quede claro que estamos trabajando ahorita con funciones de una sola variable y que, bueno, la que estamos utilizando es la x, ¿no? En un intervalo. Es decir, f mayúscula prima de x es igual a f de x, ¿no? Y por ejemplo, pues, lo que les había comentado la otra clase, ¿no? Un segundo, es que... Creo que no se ve la pantalla. Ah, ¿no estaba viendo? Ah, bueno, gracias. Lo voy a reiniciar. Lo voy a dejar de compartir. O sea, se veía todo Sí. negro. No, se ve blanco. Ah, Pues nada, ahorita que nada. le cambió al Meet sí se vio, pero el pizarrón no La- se veía. sí. A ver, déjame, vuelvo a intentar. A ver, ahorita se ve ya, Sí, ya se ve. ya. Sí, no sé. Quién sabe qué le pasó al OneNote desde la vez pasada que me lo estaba cerrando. Esperemos que ahora no lo cierre, ¿no? Pero en realidad sí se ve la diferencia increíble con el estado sólido. Sí, sí, aumentó. Yo no creía que fuera 10 veces. Se me hacía un poco exagerado, cosa de vendedor. Pero básicamente sí fue, o sea, antes la computadora, por procesos que tiene ahí al inicio, yo creo que en lo que podría empezar a trabajar eran casi 5 minutos. Y lo cronometré ya con el disco y fueron como 35 segundos en lo que ya podría abrir un navegador o lo que sea. Entonces, básicamente sí, sí vale la pena. Pero bueno, no sé, espero que no sea ese el problema que tuvo cuando hice la clonación, que le pasó algo ahí al OneNote. Esperemos que no, pero bueno, si no ya lo reinstalo después. Bueno, entonces lo que les había comentado el lunes, así muy de pasadita, es que, por ejemplo, si teníamos que f chiquita de x era igual a 3x cuadrada, entonces podríamos nosotros, por inspección o por experiencia, decir que f de x era igual a x cúbica, ¿no? Pero entonces también decíamos, ah, bueno, si yo derivo esto, obtengo esto de acá. Pero también si derivo una cosa como más 1, más 2, menos 1, menos 2. O sea, si le sumo una constante aquí, sigo teniendo la misma derivada, ¿no? Entonces lo podríamos ver de una forma más general, poniendo aquí cualquier constante, ¿no? Y lo que vamos a tener es una familia de soluciones, ¿no? Así como se le llama. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando la constante es igual a 0, cuando la constante es igual a 1, a 2, o como les decía, que puede ser menos 1, menos 2, bueno, más o menos, ¿no? Ahí están las cúbicas. Pero entonces, también lo que comentamos es que obviamente si yo tengo este problema y quiero encontrar su antiderivada, pues yo quiero tener una solución particular, ¿no? No me interesa tener una familia de soluciones porque, bueno, si yo tengo un problema particular, me interesa una solución particular, ¿no? Entonces, para lo cual lo que hacemos, bueno, vamos a suponer que decimos, me interesa la solución que pase por este punto. Entonces decíamos que podíamos decir, bueno, que sea f mayúscula
de 1 igual a menos 1. Entonces sustituíamos aquí, ¿no? Tenemos f de 1 es igual a 1 al cubo más c, y eso es igual a menos 1, ¿no? Esto es igual a 1 más c, igual a menos 1. Y entonces de aquí despejando podríamos llegar que c era igual a menos 2. Y entonces ya teníamos que la antiderivada particular que nos interesa sería en este caso x cúbica menos 2, ¿no? Y así podríamos encontrar ya más problemas, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es el que habíamos platicado y creo que es el que viene en el libro que les pasé, ¿no? Pero podríamos resolver un problema un poquito más complejo, ¿no? Por ejemplo, si ahora f chiquita de x es igual a 5x a la cuarta, vamos a pensar, si ya saben que es un cuarto, menos 2x a la quinta, determinar. Antiderivada. Sí, ahora decimos f mayúscula de 0 es igual a 4, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Y entonces, ahí lo que teníamos que hacer, pues el mismo procedimiento. Ver esta ecuación que tenemos aquí, cómo yo la puedo, por inspección, encontrar su antiderivada. Entonces decíamos que f mayúscula de x era igual. Este de aquí creo que no hay mucho problema. Este sería x a la quinta, ¿no? X a la quinta menos, aquí tengo un 2, que bueno, ese es una constante que podemos no trabajar ahorita, y nada, necesitamos algo que al derivar me dé x quinta, ¿no? Entonces lo que podemos poner es el 2, x, ya sabemos que a este le vamos a restar 1 para derivar, entonces le sumamos 1 aquí, entonces sería x sexta, pero obviamente también tenemos que quitarnos el que sale aquí, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? Entonces esto lo podemos ver como x quinta menos x sexta entre 3. Más la constante, ¿no? Porque, bueno, este sale de la familia de soluciones que tenemos, ¿no? Esta constante la estamos agregando por la familia, no es por otra razón. Y entonces ahora sí, aplicamos el punto por el que queremos que pase. Básicamente esto lo que nos está diciendo es que la curva pasa por el 0,4, ¿no? Es como el que tenemos aquí, que era el 1, menos 1, ¿no? Ese de acá era 1, menos 1. Y entonces sustituimos. Decimos que f de 0 es igual a 0 a la quinta menos 0 a la sexta entre 6 más c. Y esto es igual a 4. Entonces, por lo tanto, la antiderivada que me interesa es igual a x quinta menos x sexta entre 3 más 4. Ya está. No hay mucho problema en este tipo de preguntas, ¿no? Y también, bueno, algo que sí les va a interesar un poquito más, bueno, que para lo de la tarea, pues nada, nos detiene que tengamos una sola antiderivada, ¿no? Podríamos nosotros encontrar podemos tener que f b' de x es igual, vamos a poner, por ejemplo, 2 más el seno de x. Con f' de x igual a, no, f' de 0. F' de 0
igual a menos 1 y aquí lo pongo. Y f pi medios igual a 0, ¿no? Entonces, lo único que podemos asegurar es esto para este tipo de problemas, ¿no? Que la derivada de la función en 0 pasa por menos 1 y la función en pi medios pasa por 0, ¿no? Es lo único que nos tiene, nos dan de valores, ¿no? Para iniciar. Entonces, vamos a sacar la primera, ¿no? Entonces, la primera, la antiderivada de f' de x es f' de x, y lo mismo, ¿no? ¿Qué función tengo que derivar para obtener 2? Pues es 2x, ¿no? ¿Qué función tengo que derivar para encontrar el seno? Menos coseno. Menos coseno, porque aquí lo que tenemos es que cuando derivamos coseno sale menos, necesitamos otro menos, ¿verdad? Entonces me queda menos coseno de x, más la c de la familia de soluciones, ¿no? Entonces, esto ahora sí, aplicando que f' de 0 es igual a menos 1, entonces tengo que esto es igual a 2 por 0 menos coseno de 0, ¿no? Más c. Entonces esto es 0, entonces 0. ¿Y coseno de 0 cuánto es? 1. Entonces me queda menos 1 más c, ¿no? Y entonces, ahora sí, tengo que f' de x es igual a esto de aquí, 2x menos coseno de x. Y aquí tengo que c menos 1 es igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto vale c? 1. Más o menos. O... Aquí lo ponemos. Bueno, aquí lo pongo a lo mejor más. Ah, Sería no, 0, c. ¿no? Exactamente, no c menos 1 es igual a menos 1. Entonces, esto lo paso sumando y entonces me queda que, por lo tanto, c es igual a 0, ¿no? Y entonces ya tengo que esta es la primer antiderivada que obtuve aquí, ¿no? Que es la antiderivada de f'. Pero entonces, pues también tenemos este de acá y obviamente lo que nos interesa es conocer la f, ¿no? La f minúscula original, que es la curva, ¿no? La que podríamos graficar si fuera necesario visualizarla, ¿no? Entonces, vamos a sacar la siguiente antiderivada. Entonces tendríamos ahora f de x es igual, la antiderivada, bueno, ¿qué ecuación al derivar me da 2x? Pues x cuadrada, ¿no? X cuadrada. ¿Y qué ecuación al derivar me da menos coseno? Seno de x, ¿no? Menos seno de x. Exactamente. Y dejamos el signo menos, que ahí no hay ningún problema, ¿no? Seno de x. Más la otra constante, ¿no? Aquí, como estamos trabajando, bueno, le voy a poner d para no confundirnos. Como estamos trabajando con varias valores iniciales, pues luego se tiene a poner C1, C2, cosas por el estilo, o aquí le voy a llamar D, ¿no? Nada más para que no se nos confunda con esta C de acá. Y entonces ahora sí, ya tenemos la antiderivada de f' y vamos a aplicar las condiciones iniciales que teníamos aquí, ¿no? Bueno, los valores, los puntos por los que queremos que pasen las curvas, ¿no? Entonces decimos que f de pi medios es igual a pi cuadrado sobre 4, que sale de aquí, menos seno de pi medios más d, y eso sabemos que es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale seno de pi medios? También 1. Exactamente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ponerlo aquí, d es igual, ya lo voy a pasar restando, esto de acá, bueno, está restando, lo paso sumando, y esto lo paso restando, ¿no? Entonces, esto es igual a 1 menos pi medios sobre 4. Esto es el valor de d. Y entonces, f de x
es igual a x cuadrada menos seno de x más 1 menos pi medio sobre 4. Digo, queda una cosa más fea que la que habíamos obtenido originalmente, pero bueno, sigue siendo todo esto una constante. Si yo esto lo derivo, todo esto se me va a ir, ¿no? Y básicamente esa es la idea, ¿no? Y como son tan comunes encontrar este tipo de problemas, pues lo que les decía también, ¿no? Es una materia que llevan durante un semestre completo, que es la materia de ecuaciones diferenciales, ¿no? Me lo muevo. Ecuaciones diferenciales y valores iniciales. Esos problemas que acaba de poner ya fueron como de valor inicial, ¿no? Exactamente, ya. Ahorita, bueno, algunas veces se me va la palabra por ya la costumbre, pero ahorita lo que quería en general poner que era una curva que pasaba por un cierto punto, ¿no? Pero bueno, ya sí, como bien lo dices, mencioné varias veces los valores iniciales, no exactamente, ¿no? Que son, podemos tener dos, como en este caso, que como vieron, estamos los dos valores cuando tenemos una segunda derivada. Y en este caso, que solo teníamos una derivada, pues bastaba con tener un solo valor inicial, ¿no? Entonces, el grado de la ecuación diferencial nos va a decir el grado de valores iniciales que necesitemos, ¿no? Pero bueno, eso ya también me estoy yendo hasta los últimos temas del curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando ya podemos tener de orden n, ¿no? La ecuación. Entonces, bueno, ya lo verán en unos 2 añitos, no se preocupen por eso. Pero entonces, lo que tenemos aquí que definir es que el encontrar esa antiderivada es equivalente a resolver una ecuación de esta forma, ¿no? De y en dx igual a f chiquita de x, ¿no? Donde aquí lo que estamos obteniendo es la f mayúscula y sería equivalente a encontrar una y que me satisfaga toda esta ecuación, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo, le llamamos a esta ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y el orden me lo dice el grado de la derivada que tenga. Dentro de las ecuaciones diferenciales ya podemos tener lineales, no lineales y otro tipo de opciones, pero bueno, ahorita es como de lo más sencillo que podemos encontrar, una ecuación diferencial lineal, ¿no? Digo, le voy a dejar nada más de primer orden para no meter más términos, pero esta es una ecuación diferencial. Y si yo asigno un y de x0 igual a y0, entonces ahora tenemos un problema con valor inicial o condición inicial. Que básicamente es eso, ¿no? Como condición, por ejemplo, condición inicial ponemos que la curva pase por cierto punto, ¿no? En este caso, por ejemplo, era el 0, pi medios. Esa fue nuestra última condición inicial que le pedimos, o valor inicial, porque bueno, son con los que iniciamos, ¿no? Les digo, y hay toda una teoría, bueno, todo un curso especial de eso, ¿no? Ahora, ya nada más como para resumir todas las partes que tenemos, al resolver el x diferencial, obtenemos f de x más c, ¿no? Habíamos visto que el primer paso que vamos a tener siempre va a ser que obtenemos esta ecuación antiderivada, ¿no? Y esto me va a marcar, como podemos tener aquí cualquier solución por la c que puede tomar cualquier valor, esta sería la solución general. General, sí. Si asignamos una condición inicial,
obtenemos una solución particular. Y básicamente son el tipo de problemas que tienen ahí en la tarea, ¿no? El primero, por ejemplo, le dice, tenemos la derivada, bueno, sí, dice que la derivada de una ecuación es tal, o la tangente de una ecuación es tal, encontrar la ecuación, ¿no? O algo por el estilo, dice, ¿no? Y básicamente ahí lo que estamos pidiendo es que sea una curva que pase por un cierto punto, ¿no? Luego el problema 2 es como el que les había dicho, que se ve un poquito más complicado porque está en desglosado, pero básicamente es eso nada más, ¿no? Lo que le está diciendo, pues, tiene su ecuación diferencial, luego lo que les da son las condiciones iniciales de la ecuación, creo que tiene una ecuación de segundo grado, ¿no? No mal recuerdo, déjenme rápido la abro. Sí, dice, la pendiente de la recta tangente de una curva es tal, obtener la ecuación de la curva si pasa por tal punto, ¿no? Esa es como la condición inicial. Y hacemos como lo que resolvimos ahorita, ¿no? Luego el segundo es el que le digo que se ve un poquito más desglosado, pero es lo mismo, ¿no? Dice, un automóvil se conduce a esta velocidad constante en una carretera, ¿no? Cuando ve un accidente más adelante frena, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que, como hubo un cambio en la velocidad, tiene que haber una aceleración. Como está disminuyendo la velocidad, necesitamos que sea una aceleración negativa, ¿no? Por eso es que les queda que la segunda derivada de S, que nos está dando la posición o el desplazamiento con respecto al tiempo, es igual a menos K, ¿no? Esa menos K lo que nos está dando es la aceleración que va a hacer que disminuya la velocidad, ¿no? Y luego dice, condiciones iniciales, tenemos que la velocidad es igual a 88, obviamente es lo que parte del problema, ¿no? Que teníamos originalmente 88 pies por segundo, y lo que va a suceder es que queremos que se frene, ¿no? Es decir, que en algún punto en el inciso B queremos que la velocidad sea cero y que se haga en términos de K, ¿no? Aquí no queremos dar una aceleración como un numerito, sino que hagan toda la solución en general, ¿no? Para acá. Y ya, Y lo ahí, que les da son otros. Ajá, sí. ahí la última K, como tal es la, pues, desaceleración, ¿no? Exactamente, sí, se puede hablar como una desaceleración, ya para incluir en el término el signo negativo, ¿no? Y ya después también le dice, encuentren el valor, o sea, ya ahora sí un numerito, el de C, que hace que S, o sea, que la distancia recorrida sea de 242 metros, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos tanta prisa por frenar, entonces, ¿qué aceleración tienes que aplicar? ¿Qué tanto tienes que meter los frenos del carro para que tarde 242 metros en frenar, en que su velocidad sea igual a cero, ¿no? Entonces, se fija nada más como que está en desglosado, pero es exactamente lo que hicimos, ¿no? Y el problema 3 está un poco más interesante porque básicamente lo que le estamos pidiendo es que deduzcan las ecuaciones de la cinemática que supongo vieron en la prepa, ¿no? Recuerdan que tienen que el desplazamiento, por ejemplo, ahí está dado por S es igual, a lo mejor ahí ya podríamos agregar un SDT para que quedara un poquito más formal, pero bueno, decimos que S es igual a la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado, más una cierta velocidad inicial por el tiempo, más una posición inicial, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es ya la ecuación para la posición, ¿no? Lo que queremos es que ustedes partan de una aceleración. Nosotros tenemos una aceleración conocida. Con base en esa aceleración, ¿cómo podemos determinar la velocidad? Y ya con base en esa velocidad, ¿cómo podemos encontrar la posición? Que es la que les damos ahí, ¿no? Entonces, ustedes ese problema parten de conocer o de suponer cuánto vale la aceleración y dar las condiciones iniciales que necesitarían para llegar a esta ecuación, ¿no? Entonces eso es algo importante, ¿no? Ustedes tienen que ver qué ecuaciones, qué condiciones iniciales proponen para llegar a esa solución. Eso sería a lo mejor lo poquito más difícil del problema, por decir algo, pero es básicamente lo mismo que están haciendo para el problema anterior, porque si se fijan ahí partieron de la aceleración igual a menos K en el problema 2. Ahora van a tener, parten de otra aceleración, igual, ¿no? Van haciendo el desglosado, la, bueno, van llegando a esa ecuación, ¿no? La de S. O sea, ahí Y, tenemos que decir así lo mismito, como D cuadrada, bueno, la segunda derivada de S con respecto al tiempo, o sea, que sería la ajá, aceleración, y damos, o sea, exactamente.
Y cuando Y vayamos sacando la primera antiderivada y luego otra segunda antiderivada, ¿nos tiene que salir esa? Ese igual a... exactamente. Sí, Ah, ok. básicamente ese es todo lo que tienes que resolver. Y en los dos pasos anteriores, tú nada más dices, yo quiero que mi condición inicial sea esto, ¿no? Y tú dices cuánto exactamente que tiene Pero que ser entonces, para... ¿cómo? Esos los puedes resolver al revés, ¿no? Derivando. ¿O cómo Sí, sería? podría servirte ese, también sería una forma, ¿no? Para que si alguien no lo ve del todo claro, pues ya tienes esta ecuación, la puedes derivar una vez, ya tienes tu velocidad, la puedes derivar una segunda vez, ya tienes tu aceleración, y ya nada más tienes que ver cómo se podrías hacer el proceso inverso, ¿no? La respuesta es el proceso inverso, es decir, la antiderivación, donde se tienen que plantear las ecuaciones diferenciales y las condiciones iniciales, pero a lo mejor haciendo el proceso inverso les sirve como para darse una guía de a dónde tienen que llegar, ¿no? Pero es Ok. igualito al problema 2. Y el problema 4 creo que también es todavía más sencillo en el sentido que solo es una derivada, ¿no? El problema es que la ecuación aquí es un poquito más fea, ¿no? Y bueno, ahorita todavía no vemos las famosas integrales, entonces tienen que aventárselo todo el proceso, ¿no? Ustedes ven cómo lo resuelven, pero básicamente solo es encontrar una antiderivada, entonces creo que no hay mucho problema. Y ya básicamente con lo que terminemos hoy, como les decía, podemos revisar los primeros 4. Para el problema 5 vamos a empezar el planteamiento, pero bien ya llegamos al, a la forma de resolverlo el próximo viernes. Pero bueno, vamos a ver un problema más de esto, nada más para que quede más claro de cómo se resolvería un problema físico, ¿no? Porque ahorita resolvimos nada más curvas, y entonces ahora sí me interesa ver un problema un poquito más físico y hacer el planteamiento despacio, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, me lo muevo, ejemplo, ya no me acuerdo qué ejemplo va. Sea un globo de aire caliente que asciende a una velocidad vamos a ponerla para que no tengamos problemas con la gravedad, lo dejamos en pies, de 12 pies sobre segundo, ¿no? ¿Cómo? Está a una está de 80 pies del suelo. Cuando se suelta una roca. ¿Cuánto tarda en llegar al piso? Bueno, obviamente estamos hablando de la roca que llegó, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar planteando el problema, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo es igual pensando que estamos en pies, para, como les decía, hacerlo más sencillo, menos 32 pies sobre segundo al cuadrado, ¿no? Porque es la constante de la gravedad en pies. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Esa es nuestra primera ecuación diferencial que tenemos que resolver, ¿no? En este caso, ¿cuál es mi condición inicial? Mi problema empieza, vamos a ver si me sale el dibujito. Tengo el globo. Y va subiendo, ¿no? Y en algún punto yo dejo caer una piedra. Y estaba a una cierta altura del suelo, que era 80, ¿no? Entonces, si se fijan, en cuanto yo suelto la piedra, la dejo en ese momento, abro la mano,
pues como venía subiendo un ratito, si quieren muy chiquito, lo que sea, pero va a subir tantito la roca y luego va a empezar ahora sí a bajar por la acción de la gravedad. Pero bueno, eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, en esta ecuación diferencial que tengo aquí, ¿cuál es mi condición inicial? Ah, y el problema obviamente empieza cuando yo la suelto. Antes no me interesa lo que pasó. Entonces, para t igual Cuando a 0, B0. perdón, Ajá, b0 B0 es igual, a 12. exactamente, ¿no? Entonces teníamos que, al inicio, como les decía, la piedra va a subir tantito y luego baja, ¿no? Porque tiene una velocidad inicial, que es esta de aquí. Y obviamente, como aquí yo ya le puse que el signo negativo es para las cosas que están hacia abajo, la gravedad siempre va apuntando hacia abajo, entonces este me queda positivo, ¿no? Porque de entrada voy hacia arriba con la velocidad. Entonces ya tengo mi ecuación diferencial y tengo mi condición inicial. Entonces yo, encontrando la antiderivada de esta ecuación, voy a tener que b de t es igual a menos 32 por t, que es esto lo que tendría que derivar, bueno, lo que tendría que derivar para obtener esto de acá, ¿no? Más c, que es la primera constante que obtengo, ¿no? Y entonces ahora sí, aplicamos la condición inicial y me va a quedar 12, aplicando condición inicial, me va a quedar 12, es igual a menos 32 por t, de hecho ya es el 0, ¿no? Menos 32 por 0 más c. Y esto implica que c es igual a 12. Entonces ya hicimos, el primer paso era plantear la ecuación diferencial. El segundo paso es resolverla con las condiciones iniciales. Ya tengo mi velocidad igual a menos 32t más 12. Esta va a ser mi velocidad. Y ahora esto de aquí ya sabemos que va a ser el cambio en la posición con respecto al tiempo está dado por la velocidad. Eso ya lo habíamos definido hace mucho, ¿no? Menos 32t más 12. Y en este caso, para S, o sea, la posición que yo tengo, ¿quién es mi condición inicial? S de 0 sería los 80, ¿verdad? Ajá. Entonces ya tenemos ahora mi ecuación con su correspondiente condición inicial. Y va lo mismo, ¿no? Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial o encontrar esta antiderivada y entonces tenemos que S de t es igual a esto para obtener 32t, tengo que poner menos 16 t cuadrada, ¿no? Porque aquí sale un 2, yo acumular el 2 aquí en este 16 y entonces ya me queda 16t cuadrada más 12t, que viene de aquí, más otra constante, ¿no? Vamos a llamarle d. Para obtener la otra constante, entonces aplicando aplicamos la condición inicial, entonces ahora sí voy a tener 80 es igual a menos 16 por 0 más 12 por 0 más d, ¿no? Y entonces ahora sí, d es igual, esto se va, aquí me falta el cuadrado, ¿no? Esto se va, y entonces d es igual a 80. Y entonces ahora sí, ya tengo que s es igual a menos 16t cuadrada más 12t más 80, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya tengo la posición de la roca en cualquier instante, ¿no? Con las condiciones iniciales ya tengo esto de aquí. Entonces, ¿cómo podría yo determinar cuándo cae? Igualando eso con 0. Igualamos esto con 0. Entonces, S
de t es igual a 0, que es básicamente encontrar las raíces de este polinomio de segundo orden, ¿no? Ese no hay mucho problema. Voy a dejarlo hasta aquí para ya no hacerlo tan largo. De hecho, esto lo puedo reescribir. S de t igual a, sacando cuarta, ¿no? En todos lados. Menos 4t cuadrada más 3t más 20 igual a 0. Y aplicando fórmula general, entonces vamos a tener, yo ya no lo voy a escribir todo. Voy a tener que t es igual a menos 3 más menos la raíz de 329. Ahí hagan ustedes las cuentitas con calma, nada más para que lo tengan todo. Entre menos 8. Y entonces voy a obtener dos raíces, ¿no? T1, yo lo voy a dejar ya aproximado, igual a menos 1.89 y T2 igual a 2.64. Y aquí es donde ya hay que aplicar la física, ¿no? No tiene sentido pensar en un tiempo negativo porque, bueno, yo tenía en el tiempo cero yo tenía agarrando la roca. Esto no tiene sentido físicamente hablando. Y entonces esta es la solución, ¿no? Segundos. Y así es como tendrían que resolver los otros problemas. Sí, más o menos se entiende la idea de la solución. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, creo que con eso ya podemos decir, tener todo lo que revisaron el lunes. Ahí en las hojas que les pasé también había unos cuantos problemas de, a partir de la gráfica de la derivada, encontrar la gráfica de la función original, pero esos problemas ya los estuvimos resolviendo, ¿no? Vimos cómo podíamos ir analizando cuando la función es creciente, decreciente, si la derivada es positiva o si la derivada es negativa. Nos decía, si es positiva, entonces nos dice que es creciente, ¿no? Y si es negativa, nos dice que es decreciente, y eso nos podía servir también para ir haciendo una especie de antiderivación gráfica, ¿no? O sea, nosotros del análisis podíamos obtener la función que teníamos originalmente, ¿no? Entonces también es una cosa interesante, ¿no? Pero bueno, entonces como les decía, dejo este tema hasta aquí, en donde tenemos que de alguna forma encontrar estas antiderivadas, todavía no sabemos cómo, pero tenemos que encontrarlas. Y vamos a irnos a otro tema completamente diferente, que es el de área y estimación de áreas mediante sumas finitas. Bueno, de este problema entonces ya nadie tiene dudas, más o menos los primeros 4 problemas sí está claro que hay que hacer, sí es un poco más, mucho más tranquila esta tarea, ¿no? Creo que no está tan pesada como las anteriores. Sí, sí se entendió. Bien, Profe, yo tengo una duda sí, de ejercicios. dime. Ya ve que dice como condición inicial que la derivada, bueno, ds sobre dt es 88. Ajá. Eso sería, como es condición inicial, la derivada evaluada en 0, ¿no? Déjame reviso nada más la tarea, a ver cómo está. Nada más para que no te vaya a decir cosas que no son. Ajá. Las condiciones iniciales de S es igual a 80, sí. Porque es precisa. Bueno, sí. O sea, tú exactamente tu tiempo cero es cuando empezaste a frenar. Entonces, ese es exactamente cuando. Pues Es sí. como la Ajá. velocidad que nos dio ahorita, ¿no? Que dice la velocidad valorada en 0 es la velocidad inicial. Exactamente, ese sería lo mismo, ¿no? En el problema de la piedra esta de que lanzamos, ahí empezamos, soltamos la piedra en ese momento y aquí es donde aplicaste tú los frenos. Aplicaste los frenos en el tiempo igual a 0 y vamos a ver qué tiempo le tomó frenar. Y luego dice ¿no? S igual a 0 cuando t igual a 0. Entonces eso es evaluado en la ecuación original, ¿no? O sea, Sí, en S de t, cuando t es igual a 0. Sí, ese igual a 0 también. Digo, sí, cuando ese es igual a 0 en t igual a 0 es porque en ese momento, en cuanto tú aplicaste los frenos, vamos a empezar a medir distancia ahí, ¿no? ¿Qué tanto le tomó al automóvil frenar? Entonces, pues no nos interesa lo que pasó antes cuando ibas con una velocidad constante, sino exactamente en cuanto frenaste. Por eso es que decimos, bueno, esa distancia es igual a 0, ahí ponemos nuestro origen y nada más la distancia que recorriste, ¿no? Ah, Sí, ok, es igualito gracias. al que resolvimos ahorita. Bien.
Entonces, ahora sí, si más o menos eso ya quedó claro, vamos a empezar a plantear la solución para el problema 6 o 5, ya no me acuerdo, el último problema. Estimación mediante finitas. Esta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que una de las aplicaciones más importantes, bueno, no más importantes, una de las aplicaciones de las integrales es calcular áreas y volúmenes de formas muy generales, ¿no? Para polígonos regulares, pues no hay mucho problema para calcular tu área, pero si tenemos curvas un poco más generales, ya se empieza a complicar, ¿no? Sin embargo, bueno, las aplicaciones de las integrales son mucho más amplias, ¿no? Se puede ocupar en física, como ya estuvieron viendo aquí, en estadística, en bueno, en varias áreas de la ciencia pueden encontrar estas integrales, ¿no? Y el concepto base de esto es que nosotros podemos encontrar el área, o bueno, lo que estemos investigando, de dividir el objeto que esté en pequeños pedacitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos de ahí viene la frase, no sé si la hayan escuchado, de la cuadratura del círculo, ¿no? Los griegos, obviamente estudiando el círculo, querían encontrar cuál era el área del círculo, ¿no? Entonces ellos dijeron, ah, bueno, yo puedo poner aquí un cuadrado, que sí puedo obtener su área muy sencillo, pues nada más sé que es lado por lado, y puedo ir llenando de cuadraditos alrededor, ¿no? Entonces yo puedo ir aproximando el área del círculo que no sabían en aquel entonces cómo calcularla, pero la podían aproximar con diferentes cuadraditos, ¿no? Entonces, de ahí viene la frase, ¿no? Que pueden encontrar el área del círculo aproximado a cuadraditos. Y bueno, y entonces esta es la idea que vamos a tener ahorita, ¿no? Podemos hacer una construcción de tantos cuadritos como querramos aquí, y obviamente se ve que si le voy metiendo más cuadritos, voy a tener una aproximación mucho mejor, ¿no? Ya nada más me falta sumar esos pedacitos de aquí, y si pongo todavía unos cuadritos más chiquitos, pues voy a tener un error más chico, ¿no? Entonces esa va a ser la idea, ¿no? Ahorita vamos a establecer la metodología como para tengamos una suma finita, es decir, que yo puedo contar la cantidad de cuadritos, yo lo puedo hacer tan grande como quiera, pero son numerables, los puedo contar, por eso es que son finitas, ¿no? Y luego ya podemos ver, qué pasaría si esta cantidad de cuadrados la llevo al infinito, ¿no? Que básicamente es lo que nos está estableciendo la suma de Riemann, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con este concepto todavía más sencillo. Y, por ejemplo, pensemos, supongamos que tenemos f de x igual a 1 menos x cuadrada, ¿no? Y queremos determinar el área bajo esa curva. Déjenme poner una gráfica un poquito más bonita. Esta es la gráfica que vamos a... Si graficamos 1 menos x cuadrada, obtenemos esto de aquí. Lo pongo aquí. Y queremos encontrar toda esta área, ¿no? Obviamente se ve que como este es curvo, si fuera un rectángulo, bueno, un triángulo, sería mucho más sencillo, ¿no? Tenemos el área del triángulo que se base, el pase por altura sobre 2, pero aquí con esta curva que tenemos aquí ya se nos complica mucho, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es utilizar rectángulos que sí conocemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a dividir este rectángulo, digo esta figura, en dos pedacitos, algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, pongo este rectángulo. Y luego este otro rectángulo. Bueno, supongan ustedes que están derechitos. Ahorita ya los dibujo de forma un poquito más bonita. Y entonces yo puedo aproximar el área de este objeto
por el área de este más el área de este otro rectángulo. Yo sé que la estoy sobrevalorando mucho, ¿no? Porque tengo todo esto extra y tengo todo esto extra de acá, ¿no? Pero bueno, ya me empieza a dar una pequeña aproximación. Y yo puedo conocer, por ejemplo, este valor de aquí. Básicamente, este punto de la gráfica me está dando la altura del rectángulo y este punto de la gráfica me está dando ese punto del rectángulo, ¿no? Entonces yo puedo decir que el área es más o menos igual, es una aproximación. Si yo tomo la altura, que es 1, por su base, ¿no? En este caso la base, como nada más lo dividí en 2, me va a ser 1/2, ¿no? Más este otro rectángulo de acá. Aquí tengo el área, digo, la base va a ser lo mismo, ¿no? Es 1/2 también. Y aquí tengo, por ejemplo, esta altura de aquí. Esta altura sería, déjenme lo pongo ya aquí desglosado para que sea más fácil, 1 menos este valor de aquí al cuadrado, me va a quedar 1/4, ¿no? Y eso por 1/2, ¿no? Que es la base. Esto es igual a 1/2. Aquí me va a quedar, podremos pensar como 4/4 menos 1/4, me queda 3/4. 3/4 por 1/2, ¿no? Digo nada más para que quede todo en cuartos, que este es igual a, aquí si lo ponemos como 2, 5, no, este quedaría en octavos, ¿no? Este me queda 3 octavos, y si le subo 1/2, ¿cuánto me quedaría? Sería 7 octavos, ¿no? 7 octavos. Sí. Si ya reescribí esto como octavos, ya me queda el 7 octavos, ¿no? Y es una pequeña aproximación, ¿no? Y obviamente, como estos rectángulos van por arriba de la curva, se le conoce como suma superior. Ahora, obviamente, pues aquí tenemos un error enorme, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es hacer más chiquito ese error, poniendo rectángulos más pequeñitos. Entonces, déjenme aquí lo encima nada más para ver las diferencias. Lo único que voy a hacer es cambiar de este color. Y entonces ahora vamos a tomar, en lugar de 1/2, vamos a tomar 1/4, ¿no? Es decir, vamos a meter 4 rectangulitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener este primer rectángulo, bueno, a ver si más o menos se ve bien a la mitad. Tendría que ser por aquí, ¿no? Porque es en la mitad de, tendría que ser el 25, ¿no? Entonces, este rectángulo sigue siendo por arriba, como lo estoy tomando. Luego tendría este otro rectángulo, que va para acá. Luego este otro rectángulo, será con esa misma área, bueno, esa misma altura, porque está definido por este. Y luego tendría este otro rectángulo, ¿no? Entonces ve que ya tengo un error más chiquito, ¿no? Antes tenía toda esta parte de aquí, y ahora nada más tengo este pedacito, este pedacito de aquí y este pedacito de acá, ¿no? Entonces se ve que se disminuye el error, ya no estoy considerando todo este cacho de aquí, ni todo este cachote de acá, ¿no? Pero entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, voy a dejarlo en rojo nada más para que se vea que esta es la expresión para lo que está escrito en rojo. Entonces esto me quedaría, vuelvo a tener el 1, ¿no? Ese no cambió, porque es la altura de este primer rectángulo. 1 por, en este caso, como los tomé de 1/4, sería por 1/4, ¿no? 1 por 1/4. Luego, el que sigue, va a tener este punto de aquí. Y todos tienen la misma área, no todos van a ser 1/4, no nada más tenemos que ver este de aquí, quién es. ¿Cómo calcularía este punto? Sería 1 menos 1/4 al cuadrado, ¿no? No, un 16avo, ¿no? No menos un 16avo. Y todo eso por 1/4, ¿no? Esto de aquí ya se ve que es 1 menos un 16avo, serían 15 16avos, ¿no? Y así me sigo con todas, ¿no? O ya nada más para poner aquí, por ejemplo, el que sigue es este, que este ya lo establecí. Este ya lo conozco.
Así. Este sería, entonces, 3/4 por 1/4, sigue siendo la misma base, más 7, este de aquí ya nada más para escribirlo, 7/16 por 1/4, ¿no? Entonces, nada más estas alturas que se puede sacar de sustituir en la ecuación, sí, ¿no? Y esto de aquí entonces me va a dar 25/32, ¿no? Que de hecho esto lo podría aproximar así más o menos a 0.875 y esto lo podemos aproximar a 0.7812, ¿no? Yo nada más para ver una idea, ¿no? Sí se ve que disminuyó el valor de aquí a acá y en principio yo esperaría que este error fuera menor, bueno, que el error con este sea menor, ¿no? Ahora, ya tengo eso, pero también podría hacer otro tipo de aproximación. Déjenme, para ya no encimar tanto, voy a copiar otra de aquí. Tenemos las sumas superiores, pero también podríamos tener sumas inferiores. Las sumas inferiores, déjenme como que quede parejito con el otro. Un poquito más grande, ¿no? Entonces, ahora lo que podría hacer es tomar estos rectángulos y irme siempre por abajo. Intentaré que más o menos queden a la misma altura, porque básicamente el área la voy a mantener, digo, la base la voy a mantener similar. Tengo que mover esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomarlos todos por abajo, ¿no? Y vemos que, bueno, también tenemos un error. Bueno, me quedaron, no quería hacerlo también de cuartos, pero bueno. Pero me quedaba un poco más, ¿no? No importa, vamos a hacer entonces. Entonces, aquí, por ejemplo, y este de acá, obviamente, pues es un rectángulo de altura 0, ¿no? Eso hay que considerarlo, ¿no? Entonces no aporta mucho, pero es un rectángulo, ¿no? Y las alturas igual estarán determinadas por estos puntos de aquí. Y esos puntos, bueno, este lo hicimos de 5, ¿no? Entonces, el ancho de aquí es de 1/5. Y sería hacer lo mismo, ¿no? El área, pensando en sumas inferiores, me daría 1 menos 1/25 por 1/5 más, por este de acá, ¿no? Que tendríamos que poner 2/5, ¿no? Entonces, 1 menos 2/5 al cuadrado por 1/5 más, bueno, ya nos voy a poner uno más para no hacerlo tan largo, 1 menos 3/5 al cuadrado por 1/5 y así nos vamos, ¿no? Hasta llegar al final, ¿no? En donde el último, lo que voy a tener es que es 1 menos 5/5 al cuadrado por 1/5, ¿no? Y este es el que le decía, esto tiene altura de 0, que es el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la suma de estos ahorita ya no la voy a hacer porque estos numeritos no los tengo y me voy a tardar un poquito en hacer bueno, ir sumando los quebrados, no se gana mucho. Entonces, nada más háganlo como, pues, tarea moral, igual cuánto sale esto. ¿Cuánto sale esto? Multiplicado por 1/5, lo suman y ya tienen ahora cuánto vale, nada más considerando estas áreas, ¿no? Lo que estamos seguros es que el área total o el área real
va a ser algo entre esta suma superior y esta suma inferior, ¿no? Porque, bueno, sabemos que este le está faltando un pedacito, a este le está faltando un pedacito, y a este le está sobrando un pedacito, ¿no? Entonces, lo que podríamos establecer es que el área de la curva siempre tiene que estar acotada entre esos dos. Y es algo bastante bueno, porque lo que podemos hacer al menos es establecer un rango en donde la curva vale, ¿no? Y podemos hacer esta cantidad de rectángulos tantos como querramos, ¿no? Como les decía, en realidad, mientras los mantengamos finitos, pues nada más tendríamos que seguir haciendo con calma la suma, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse para 10 valores. Vamos a encontrar las sumas superiores para 10 valores de la misma gráfica. Podemos hacerlo también para sumas inferiores igual. Pero también podemos tener algo, un punto medio entre estas dos técnicas, ¿no? Aquí ya sé que se me está aquí dando un cachito de más, aquí se me está quedando un cachito de menos. Pero ¿qué pasa si tomo manteniendo la cantidad de rectángulos, es decir, el ancho de los rectángulos igual? Lo mejor podría tomar yo el punto intermedio, ¿no? El punto del medio de cada una de las barritas. Si yo hago eso, tendría esta gráfica, ¿no? Que se ve que ahora sí el error es mucho más pequeñito. Porque si bien, si tengo algunos puntos donde se me está pasando, aquí tengo unos que se me está faltando, ¿no? Entonces va compensando, ¿no? Entonces está manteniendo el número finito de rectangulitos. Este es lo más exacto que podemos tener, ¿no? Donde tenemos el punto intermedio, ¿no? Y esta se le llama, como tu nombre lo dice, ¿no? Regla del punto intermedio. Estas serían sumas inferiores. Y estas serían sumas superiores, ¿no? Y aquí sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, si pensamos, yo nada más para que me digan así rápidamente ustedes, déjenme, vuelvo a traer esta figura. Si quisiera, para esta figura, encontrar la regla del punto medio para cuatro rectángulos, ¿cómo iríamos seleccionando los puntos? ¿No? Déjenme, lo voy a hacer así para ver si tengo menos errores de que sí me salgan 4. Esto lo divido a la mitad, este 5. 5 y este sería 2.25, ¿no? Entonces sería por aquí y este sería 75, ¿no? O sea, por acá. Entonces lo que tendría es como por aquí, si no, por aquí quedaría bueno. O sea, la pregunta es cómo seleccionarían este punto o cómo seleccionarían, o sea, si yo les pidiera un problema así en la tarea, digo, ya no voy a dejarlo, ¿no? Pero si yo les pidiera, encuentren la suma con la regla del punto intermedio para 4 rectángulos, ¿cómo seleccionarían esos puntos? Bueno, más o menos, ¿no? Está. Aquí se mantiene el mismo ancho. El ancho es 1/4. Entonces, ¿quién sería este punto de aquí? ¿Quién es este punto de acá? Este de acá y este de acá.
Entonces aquí le pongo A igual a este de aquí. Entonces, ¿cómo lo seleccionarían? Es el ancho sobre 2, ¿no? Exactamente, pues aquí sería el ancho sobre 2, que sería, como tenemos un cuarto, sería un octavo, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos un 16avo por un cuarto, ¿no? Que ese no ha cambiado. Y esto de aquí, entonces me queda que son 15 16avos, ¿no? Ese no es problema. Y el siguiente, ¿cuánto valdría? ¿O cómo lo tomaríamos? Aquí ya se pone sencillo, ¿no? Porque como ya conocemos que este es un octavo, aquí lo único que le hacemos es sumar exactamente esto de acá, ¿no? Entonces, este punto de acá es un octavo más un cuarto. Y este punto de acá es un octavo más 2 cuartos, ¿no? O este punto más un cuarto, ¿no? Como lo quieran ver, ¿no? Yo aquí nada más era como para que checaran eso, ¿no? Más 3 cuartos y así, ¿no? Este sería el valor de, a lo mejor aquí teníamos un x1, o vamos a llamarle x0, que le llamamos x1, x2 y x3, ¿no? Que serían estos puntos que tengo aquí. Y ya eso los meteríamos directamente en la ecuación, ¿no? Lo que nos daría, ya tenemos el 15 16avos por un cuarto, más 3 cuartos por un cuarto, más 7 16avos por un cuarto, más bueno, el otro ya no lo tengo, pero bueno, nada más termina el valor, ¿no? Que sería, ¿cuánto sería con las sumas? De esto no estoy muy seguro ahora que lo pienso, pero bueno, es que se lo saqué rápido y no estoy seguro si sí sean esos valores, pero chéquenlos, ¿no? Nada, chequen esto que sí sean las, que salga del valor, ¿no? Que encontramos acá. Pero bueno, la idea sigue manteniéndose, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante también aquí, aparte de que ya podamos dividir los intervalos regulares, porque es un poquito más sencillo, creo que podamos asignar estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, de forma general, entonces lo que hicimos fue decir, tenía mi función evaluada en un punto, que por ejemplo en este caso fue el x0, por un cierto delta de x, ¿no? Que es lo que valía el ancho de aquí, más f de x1 por el mismo ancho, ¿no? Que mantuvimos, ¿no? Más, y así lo podemos ir con todos, ¿no? F de x2 por delta de x más f de x3 por delta de x. Y bueno, les digo, así lo podríamos hacer con la cantidad de valores que tengamos. Ahora, si por ejemplo, de aquí a acá, para esta figura, yo lo pongo de manera más general A y B, y yo lo quiero dividir en 4 rectangulitos, ¿cómo podría establecer de forma general mi delta de x? Ese sería B menos A entre el número de rectangulitos, ¿no? Que sería n, ¿no? Por ejemplo, para este caso fue 1 menos 0, que es lo que vale aquí 1, el 0 de acá, entre 4, que son la cantidad de rectangulitos, y esto me dio el cuarto, ¿no? Que yo había dicho inicialmente, ¿no? Y eso es importante para cuando estemos trabajando con puntos más, bueno, una cantidad mayor de rectangulitos, ¿no? Sabemos cómo manejar el delta x, y este x0, x1 y x2, bueno, ya tenemos varios criterios, ¿no? Podemos quedarnos con el punto que me dé el valor máximo. Por ejemplo, en este caso fue el punto que está a la izquierda. Nos podemos quedar en este caso con el punto que me da una suma mínima, que es el punto a la derecha, o el punto intermedio, ¿no? Entonces, ese x0 o x, bueno, los xn, tenemos diferentes criterios, ¿no? Depende de lo que querramos, de lo que vamos a obtener. Lo que sí es importante es que, y que quede claro, si este número de rectángulos tiende a infinito,
Entonces, la suma superior tiende a la suma inferior, ¿no? Que serían como los dos casos extremos, ¿no? Este, digo, queda en medio de ellos, por eso no lo considero. Pero lo que sí es importante ver que cuando el número de rectangulitos tiende a infinito, en estas dos sumas tienden a ser el mismo valor. Por eso no va a importar al rato si se toman con una suma superior o la suma inferior, ¿no? Cuando apliquen el límite del infinito, entonces van a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces eso es lo importante ahí, ¿no? Pero bueno, esto lo hicimos para encontrar áreas. Yo ya nada más para terminar, para no hacer la clase tampoco tan larga. Esto lo hicimos para encontrar áreas de figuras, ¿no? Aquí utilizamos esa. Déjenme les planteo otro que traía aquí, pero nada más como planteado para que se lo lleven de tarea moral. Y si no, empezamos con él la clase del viernes. Si ahora una f de x igual a 8x menos x cuadrada con x entre 0,8. Déjenme les pongo la gráfica. Ah, qué bien. Eso no sé por qué me quedó con el 0 a pi. Déjenme en un minuto nada más para corregir ese eje de ahí, que no tiene sentido. Está, ¿no? Entonces ahora sí. Tenemos esa figura, bueno, esa ecuación, esa función, 8x menos x cuadrada, entre 0 y 8, ¿no? Obviamente cuando x es igual a 0, vale 0, y cuando x es igual a 8, esto se me hace 0 también, ¿no? Entonces, tenemos esta parábola, y lo que queremos es encontrar el área bajo la curva, ¿no? Aquí les puse, por ejemplo, las sumas superiores, pero entonces háganlo con delta de x igual a 1, ¿no? Así como lo tenemos, ¿no? Entonces, ya sería igual a, por ejemplo, en este caso, para este punto que estamos tomando aquí, es decir, para x igual a 1, vamos a tener 8 menos 1, es el 7, multiplicado por 1, ¿no? Más, para el segundo punto, 8 por 2, 16, menos 4, ¿no? Por 1, ¿no? Y así sigan terminándolo, nada más para ver cuánto les da, ¿no? Y después pueden hacerlo la suma inferior, ¿no? Y vean cuánto les da, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más se lo dejo como tarea moral también, nada más para terminar esto. Y entonces ahora sí, como les digo, hasta ahorita hemos visto únicamente cómo podríamos aproximar áreas de figuras, ¿no? De diferentes curvas, ¿no? Pero también lo podemos utilizar para aproximar distancias. Distancias recorridas, ¿no? Por ejemplo, nosotros si tenemos la ecuación que nos define la velocidad de un objeto, de un automóvil, pensamos en un automóvil que se va moviendo y conocemos su velocidad, podemos encontrar la distancia que recorrió encontrando su antiderivada, ¿no? Pero ¿qué tal si nada más tenemos la velocidad en algunos puntos? Tenemos, por ejemplo, un automóvil. La velocidad. En algunos puntos, ¿no? Es decir, conocemos, vamos a poner B1, B2, B3 y B4, ¿no? Que hemos estado trabajando con 4 valores ahorita, ¿no? Pero yo de todos modos quiero calcular la distancia que recorrió más o menos, ¿no? Entonces lo que yo podría decir, bueno,
como una primera aproximación, vamos a suponer que cada uno de estos intervalos donde fui midiendo la velocidad son pequeñitos, suficientemente pequeños como para que considere que en ese intervalo de tiempo entre que yo hice las mediciones, la velocidad se mantiene constante. Entonces, considerando que distancia es igual a velocidad por tiempo, yo puedo sacar que un diferencial de distancia es igual a una velocidad por un delta de t, ¿no? Yo aquí utilicé la palabra diferencial, pero vamos a hablar deltas, ¿no? Entonces, medí la velocidad, en ese intervalo avancé una distancia, medí otra vez la velocidad, volví a avanzar otra distancia y así, ¿no? De forma general que yo tengo que la distancia total es igual, de hecho esto sería para las diferentes veces, ¿no? La distancia total sería B1 por delta t más B2 por delta t. En este caso pensamos que los delta t son iguales para todos, más B3 por delta t más B4 por delta t. Y se ve que exactamente estamos haciendo el mismo proceso que hicimos para las funciones, ¿no? Yo estoy sumando pedacitos en donde yo estoy considerando que la velocidad aquí está siendo constante. ¿Y cuál va a ser mi error que voy a tener en este proceso, no? Va a ser similar al que tenía con los rectángulos, ¿no? Aquí, la velocidad yo no puedo asegurar que siempre sea constante tal cual, ¿no? Si fuera constante, pues serían los rectángulos tal cual y entonces no tendría error. Pero si tenga un comportamiento como el de la curva de acá arriba, entonces lo que va a pasar es que mientras yo haga más chiquito estos delta de t, se va aproximando más mi distancia recorrida a la distancia, bueno, mi distancia calculada a la distancia real recorrida, ¿no? Entonces podemos hacerlo tan chiquito como querramos para encontrar esto, ¿no? Y podemos hacerlo para diferentes procesos como lo hicimos para los áreas, ¿no? Podemos calcular, por ejemplo, si vamos a poner, ¿no? Ya como último ejemplo, sí, antes de las 11:30 terminamos, ¿no? Vamos a suponer, que me lo muevo. Ponemos un auto con velocidad f de t igual a 160 menos 9.8t. Y encontrar el desplazamiento en los primeros 3 segundos. Les decía, así nosotros tenemos, aquí va a ser mi T0, ¿no? T0 igual a 0, como siempre lo tomamos. Luego aquí tendría el segundo 1, T1 igual al segundo 1, T2, y aquí sería T3 igual al segundo 3, ¿no? Y nosotros podemos hacer lo mismo, podríamos tomar, por ejemplo, déjenme lo pongo de color nada más para que se me diferencie. Podríamos tomar las mediciones aquí, ¿no? Yo tomo este tiempo, o este punto, tomo en este tiempo, tomo en este tiempo. No estoy tomando entonces la medición del intervalo en donde empieza el intervalo, ¿no? Este corresponde a este corresponde a este y este corresponde a este. De forma, bueno, también de una vez para dibujarlo aquí, lo podría hacer también de esta otra manera, ¿no? En lugar de tomar aquí la medición, ahora la tomo acá y la tomo acá. Entonces, así, de forma que yo puedo tener el equivalente a sumas superiores y a sumas inferiores, ¿no? Que lo que me daría, por ejemplo, en el primer caso, voy a obtener que la distancia recorrida total, voy a llamarle D, es F de T1, de T0, perdón, F de T0 por delta de T, que en este caso es un segundo, más F de T1 por delta de T, más F de T2
por delta de t, ¿no? Y este es igual ya haciendo las cuentitas. 160 menos 9.8 por 0 por 1 más 160 menos 9.8 por 1 y todo eso por 1 más, ya el último, 160 menos 9.8 por 2 por 1, ¿no? Y bueno, y eso ya para no hacerlo tan largo, esto háganlo con calmita y les da 450.6. Y si lo hacemos para este otro caso, tendríamos, nada más voy a plantear esta primera ecuación para que quede clara. F de T1 por delta de T más F de T2 por delta de T más F de T3 por delta de T, ¿no? Y igual, sería hacer lo mismo que hicimos aquí sustituyendo los valores. Entonces, eso se lo dejo aquí igual de tarea moral. Digo, nada más es hacer la sustitución en esta ecuación. Y eso lo que les va a dar es 421.2, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la distancia que recorrió está entre 450 y 421, ¿no? Podríamos sacar el error y más o menos qué diferencia hay entre ellos, pero bueno, eso ya nada más es como para ir cuantificando, ¿no? Ahorita obviamente tenemos un error relativamente grande porque tomamos básicamente solamente un punto de cada segundo, ¿no? Y nuestro intervalo de tiempo es muy grande, es un segundo completo, ¿no? Pero se puede calcular el error, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que con lo que vamos a comenzar las partes de integrales, ¿no? Ahorita nada más estamos viendo como que algo que nos sirve para calcular áreas y desplazamientos pensando en la física, por ejemplo, ¿no? Ahora, obviamente lo que queremos hacer es ahora disminuir este error lo más que se pueda, haciendo la cantidad de rectangulitos lo más pequeño que se pueda. Entonces, el viernes continuamos con este tipo de problemas. Metemos otra notación, la notación sigma, que nos dice de sumas infinitas, ¿no? O sea, aquí supongo que ya se los habrán mencionado algunos otro profesor, supongo que algún profesor ya lo estará utilizando, pero bueno, la palabra sumatoria, que es con la que vamos a estar trabajando, esa no existe, ¿no? Oficialmente es una suma infinita, ¿no? Cuando hablamos de una sumatoria, estamos hablando de una suma finita, que es de una suma infinita, que es o de una suma de n términos, pero es el término correcto, ¿no? Entonces, con eso vamos a empezar a la siguiente clase, introducimos esa notación de suma, vemos cómo obtener unas sumas grandes, calculamos sus límites y ya empezamos a resolver sumas de Riemann, ¿no? Y establecemos el concepto como tal de lo que es una suma de Riemann, lo demostramos un poquito algo muy sencillo con respecto a épsilon y delta, que obviamente también, como estamos yéndonos al concepto límite, necesitamos también irnos a la definición por épsilon y delta, ¿no? Nada más por lo menos para formalizar el concepto, y luego ya nos seguimos resolviendo sumas como tal, ¿no? Pero bueno, ¿de aquí quedó alguna duda de esta parte de sumas? Creo que no es muy complicado, ¿no? Esto nada más es hacer las sumas con cuidado y bueno, es talachita, ¿no? ¿Nada? ¿Ninguna duda? No, está todo bien, profesor. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Voy a subir el material de la siguiente clase por si lo quieren ir repasando antes del viernes, para que, bueno, a lo mejor así también lo podemos hacer que se asiente más fácil los temas, ¿no? Es muy similar de lo que voy a dar, pero bueno, se lo subo y si no, de todos modos, los que no lo puedan revisar, lo vamos viendo el viernes. Ahorita me quiero ir un poquito más lento con los temas que siguen, porque bueno, por un lado el trabajo de los días pasados estuvo muy fuerte, estuvo pesado, y ahorita quiero descansar un poco y además los tiempos vamos bien, entonces nos podemos ir un poquito más lento en esta parte de integrales, que generalmente también es la que más se dificulta y la que más se va a ocupar en un futuro para los siguientes cursos de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, si ya no
tienen dudas de esto y o bueno, de la tarea y ese tipo de cosas, nos vemos el viernes. Ok, está bien, muchas gracias, profesor. Dale, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Vale. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.